5 fuentes de inspiración. Esta es la primera. Decidir. Basta con que tomes una decisión para que pueda ser el día que te lleva a iniciar un viaje completamente nuevo. Bien, algunas decisiones son secundarias y otras son pequeñas, y otras forman parte del día de trabajo. Pero en ocasiones, tomar una decisión puede resultar un día muy importante. Quizá una decisión que has estado posponiendo y ahora entiendes el castigo por posponer esa decisión. Tienes que hacer algo y al fin llegas a la conclusión, hoy es el día, hoy decido. Y ya sea que te decidas por un rumbo nuevo, o ya sea que decidas refinar tu filosofía, o ya sea que decidas actuar cuando antes no habías actuado, decides una serie de cosas que vas a hacer. Decides. Decidir puede resultar un día extraordinariamente importante, muy emocionante e inspirador. También decidir a veces echa a andar el proceso de levantarnos la autoestima. A veces al mirar hacia atrás, el día en que lo decidiste resultó tan emocionante como el día en que finalmente acabaste el proyecto. Porque cuando finalmente tomaste la decisión, te quitaste de encima la esclavitud, la dependencia. Finalmente lograste atravesar las barreras que te impedían tomar la decisión y finalmente tomaste una decisión. Y ahora parece que el cielo está azul y el aire está limpio. Tu mente está lista. La adrenalina comienza a fluir. Te empiezan a pasar cosas a partir de ese momento de decisión. Y puede resultar ser una fuente increíble de inspiración. Pero si no le das seguimiento, no durará mucho tiempo. Si decides y luego pospones, si decides, pero no lo haces en una semana, un mes o un año, pronto se disipará toda esa energía y esa fuente de inspiración. Entonces decidir sirve de inspiración, pero no por mucho tiempo. Pero una vez que te decides puede resultar un día muy poderoso, pero desde luego hay que darle seguimiento. Pero si hay cosas que has estado posponiendo, decisiones que no has acabado de tomar, yo te pediría que sacaras tu diario y lo revisaras buscando qué he estado posponiendo. No le hará bien a mi salud, no le hará bien a mi futuro, no va a aumentar mis finanzas. Quizá hay que resolver un problema, tengo que decidir cuándo lo haré y qué haré. Necesito hacerlo ya. Te prometo que si revisas la lista y empiezas a tomar esas decisiones, tu inspiración comenzará a fluir y esos podrían resultar unos días vitalmente importantes y emocionantes. La indecisión es la ladrona de la oportunidad. La indecisión significa que la puerta sigue cerrada. La indecisión significa que haces esperar a la oportunidad. La indecisión significa que la posibilidad se pospone o quizá nunca se dé. Y tú lo sabes, esos son los castigos de la indecisión. A veces no podemos tomar una decisión instantánea, no podemos decidir inmediatamente sobre algo tan importante, pero después de un tiempo, tenemos que entender el castigo por posponer la toma de decisiones. Bien, esta es una fuente de inspiración, decidir. Esta es la siguiente, planear. Ya que tomaste una decisión y empiezas a hacer planes, es increíble lo que puede suceder como fuente de inspiración. Cuando al fin lo que tienes en la mente, en la imaginación, finalmente empieza a tomar forma en papel. La primera vez que oí hablar de la venta directa tenía 25 años. Escuché algunos testimonios, escuché que algunos habían enriquecido y que le había cambiado la vida a las personas. Y escuché que se podía empezar con nada y convertirse en alguien. Pero déjame decirte lo que fue emocionante. Cuando finalmente tomé la decisión, sí, voy a formar parte de la industria, sí, le haré parte de mi futuro en venta directa. Lo verdaderamente emocionante fue cuando me senté a hacer planes. Empecé a plasmar en papel la imaginación y la creencia. Empecé a anotarlo. Empecé, como hacemos con frecuencia, a dibujar esos círculos. Ya sabes, si tuviera 5 y si tuviera 10. Y cuando tuve una idea de lo que me podría aportar, entonces me pregunté cómo llegar a los primeros 5, cómo llegar a los primeros 10, cómo hacerlo. Empezar a hacer esos planes. Recuerdo esos días como si fueran ayer.
Fueron muy emocionantes. Tenía un concepto de lo que quería, tenía un sueño de lo que me podía pasar. Si le sucedía a otros, quizá a mí también. Pero cuando empecé a plasmarlo en el papel y empecé a hacer los planes, esa fue una fuente increíble de inspiración para mí. Porque los planes empiezan a hacerlo parecer real. Que lo que había pensado, lo que había soñado, ya estaba poniendo manos a la obra y haciendo un plan. Sin embargo, puedes hacer todos los planes del mundo y es una fuente de inspiración solo por determinado tiempo. Puedes hacer un plan y luego hacer otro plan. Hoy puedes hacer unos planes y mañana puedes hacer más planes y pasado mañana puedes hacer más planes. Y es una fuente de inspiración emocionante, pero solo por un tiempo. Estamos de acuerdo en que hacer planes, esa inspiración no dura ni una semana. Bien, esa inspiración ahora debe impulsarte a hacer la número 3. La primera fuente de inspiración es decidir, la segunda es planear, y ahora viene una gran fuente de inspiración. Empezar. Echarlo a andar. Literalmente convertir el pensamiento y las notas en el papel, los planes, literalmente ponerlo en acción. Echarlo a andar. Empezar puede resultar una fuente increíble de inspiración. Adivina qué puedes decir cuando empiezas un cambio en tu dieta y empiezas a tomar los productos Herbalife. Adivina qué puedes decir. Voy por un nuevo camino. Me he organizado un nuevo comienzo. Estoy en camino para gozar de un bienestar increíble. Nunca volveré a ser el mismo. Estoy dejando atrás esa vieja parte indisciplinada de mí. Voy a dejarla atrás. Soy una persona nueva. Me tomaré el primer batido. Tomaré las primeras tabletas. Por primera vez caminé alrededor de la manzana como tanto lo había pensado, pero nunca lo había hecho. Finalmente, hoy lo hice. Ya empecé, ya comencé. Esa es una fuente increíble de inspiración. Eso es empezar, iniciar. No podrás creer lo que le puede suceder a tu autoestima. Muchos de ustedes ya lo han experimentado. Solo te pido que inicies algo nuevo en todas las áreas de tu vida. Quizás siempre has pensado en la beneficencia, pero no has empezado, no has hecho los planes o no has tomado la decisión. Te pido que empieces a tomar esas cosas que tienes en la cabeza, esa imaginación tan poderosa, que también es una gran fuente de inspiración. Pero luego te pido que decidas, que uses esa inspiración. Luego te pido que hagas planes, que los empieces usando esa inspiración. Luego, si das el primer paso, puede resultar ser el primer paso de un viaje increíble. Cuando Mark hizo su primera reunión, cuando Mark reclutó a su primer distribuidor, cuando Mark logró que su primera clienta, su abuela, usara el producto, cuando Mark obtuvo los primeros sí de las personas y empezó el proceso, tan simple como era, fue un inicio. Entonces empezar puede resultar una increíble fuente de inspiración. Empezar puede ser muchas cosas. Empezar un compromiso a aprender. Dices, voy a tener una excelente biblioteca y hoy compré el primer libro de mi nueva biblioteca. Me voy a rodear de información y de inspiración. De las cintas de audio, de los videos y de los libros. Voy a tener una excelente biblioteca. Lo he pensado, ¿no sería maravilloso? Y ya empecé a hacer los planes. Separé un espacio en la habitación para ampliar mi biblioteca. Pero esto es lo emocionante. Hoy compré mi primer libro. Ya empecé. Esto es solo el primero de muchos libros. Este es el principio de todo un flujo de información para mí. Esta es la primera vez. ¿Quieres aprender algo nuevo y te inscribes en una clase? Digamos que quieres aprender contabilidad y te inscribes en la clase y tomas la primera clase. Empiezas, ya lo habías pensado, ya lo habías planeado, ya le separaste un tiempo, pero no hay nada como estar sentado en la clase con un bolígrafo en la mano y un cuaderno listo para tomar apuntes. Aquí estoy iniciando un nuevo viaje de aprendizaje. Recuérdalo.
Empezar es una fuente fantástica de inspiración. Planear es una fuente increíble de inspiración. Decidir es una fuente increíble de inspiración. Bien, pero empezar solo dura un tiempo determinado. Si empiezas la primera semana, pero luego no continúas, sí, decidir, planear y empezar te darán inspiración. Pero todo eso empezará a borrarse si no haces la número 4. Una de las más grandes fuentes de inspiración es avanzar. Una vez que ya has empezado, hay que continuar, avanzar. Vas a clase la segunda semana, vas a clase la tercera semana. Pero no se trata solo de avanzar en cuanto al tiempo, se trata de avanzar en cuanto a lo que aprendes, avanzar en cuanto a ir obteniendo la información que no habías descubierto antes, y ahora eso te emocionará. Avanzar. Una de las mayores fuentes de inspiración es avanzar. Cuando empiezas a correr alrededor de la manzana, a veces es difícil al principio. Y luego te das 2 vueltas, y luego te das 4 o 5 vueltas. Pero después te das cuenta de que estás respirando mejor. Notas que no te quedas sin aliento al subir las escaleras. Y de pronto te das cuenta de que en un periodo corto de tiempo has ido avanzando. Con esos productos Herbalife tan increíbles, cuando la gente empieza a consumir los productos y no gozan aún de un estilo de vida activo y saludable, y se disciplinan, lo toman el primer día y el segundo y la primera semana y la segunda, pero no es mucho tiempo. Si tienes más oxígeno en los pulmones, en un periodo breve te das cuenta, estoy avanzando en relación a mi oxigenación. Estoy avanzando en relación a alcanzar mi peso ideal. Cuando empiezas a avanzar en tu negocio, en tu capacidad para hacer contactos, en tu capacidad para hablar con la gente. Eras muy tímido, pero un día dijiste, ya me harté de ser tan tímido. Ya tomé la decisión, estoy haciendo planes y voy a empezar a hablar con la gente. Y empiezas, aunque al principio sea difícil, pero luego rápidamente, y no se lleva un año, en serio, no se lleva un mes, no se lleva una semana. Te lo prometo, aunque seas un poco tímido, si empiezas por presentarte, si empiezas por hablar con alguien con quien nunca habías hablado, tú empieza, te prometo que en un tiempo relativamente corto, porque están sucediendo 2 cosas. Una, decidir superar una dificultad, pero también entender que con esta nueva aptitud, con esta nueva habilidad y los avances, podré lograr cualquier cosa. Porque si logro superar el miedo de hablarle a uno, puedo superar el miedo de hablarle al número 10, 50 o 100. Y para cuando llegue al número 50 y al número 100, mi seguridad en mí mismo será fuerte, mi autoestima estará tan elevada, mi aptitud nueva tendrá un avance tan increíble que nunca volveré a los hábitos anteriores. Qué increíble fuente de inspiración. Avanzar. Anoté esto. La infelicidad es simplemente la falta de avances hacia una meta predeterminada. La infelicidad te inunda cuando no estás teniendo avances. Pero aquí empieza la felicidad, lograr avances progresivos. No tienes que lograr todo de golpe. No tienes que hacerlo de inmediato. Siempre y cuando tengas avances, siempre y cuando el avance forme parte de tu experiencia, es una fuente de inspiración fantástica. Ahora viene la siguiente fuente de inspiración y es lograr. Cuando finalmente llegas a la meta que te propusiste. Quiero tener tanta experiencia y poder hacer esto dentro de 30 días, dentro de 60 días, dentro de 6 meses. Finalmente pasan esos 6 meses y ahí estás. Finalmente, el tiempo pasa y obtuviste lo que querías. Finalmente pasa el tiempo y la habilidad ya empieza a estar más pulida y también a ser única y eficaz. Lograr es una fuente increíble de inspiración. Pero me he dado cuenta de algo. Cuando logras algo, sea lo que fuera que decidiste originalmente, y luego planeaste, empezaste y avanzaste, cuando finalmente lo logras, ese logro no resulta ser una inspiración mayor que cuando lo decidiste. Es una inspiración de otro tipo, es otra clase de sentimiento.
al saber que tienes muchos otros objetivos por lograr, otros sitios por visitar, cosas por hacer, la persona que quieres llegar a ser. Pero al menos ya tengo esta. Esta ya la hice. Recuerdo hace mucho, cuando quería hacer capacitación y quería enseñar, me gustaría hacer seminarios porque vi a personas que tenían un magnífico efecto sobre su público. Llevan la utilización del lenguaje al grado máximo. Me di cuenta que había una mezcla de su corazón, su alma, su mente y su vocabulario. Y esa mezcla de cosas era presentada para que otros la escucharan y los corazones creyeran y las mentes entendieran para que pudiera darse la magia más increíble. Y pensé que si yo pudiera hacer eso, sería el mejor sentimiento del mundo. Después he llegado a tener otra meta que seguramente nunca lograré, y es la meta de ser cantante. No solo hablar la poesía, no solo hablar el idioma, sino cantarlo acompañado de música. Yo opino que probablemente el mayor impacto que puedas efectuar sobre cualquier persona, grupo o público, es la capacidad para comunicar un mensaje, o un poema, o la letra de una canción, o tus sentimientos, o algo que sabes para comunicarlo, por medio de la música y la canción. Para mí ese es el impacto más increíble que pueda tener un ser humano sobre otro o sobre un público. Pero después de eso, está la capacidad de tener ideas firmes y tener la capacidad de plasmarlas en palabras, en el idioma, impulsado por las emociones para mezclarlo con la experiencia y tomar las demás cosas que suceden en tu mente, tu corazón y tu alma para expresarlo de la mejor manera que puedas, así como estoy haciendo a un público que no veo. Pero como sí puedo visualizar al público y a dónde se dirige y a dónde puede llegar y hasta dónde llega incluso ahora mismo, eso me inspira a hacer mi mejor esfuerzo para encontrar ideas que sean significativas y sean de ayuda. Para mí esta es la experiencia más increíble. En cuanto a la canción, nunca llegaré a eso porque no tengo ese poderoso talento específico. Pero después de eso, lo que puedes tener después de eso es el efecto más increíble sobre otra persona. Sin duda alguna, puedes despertar la imaginación de alguien. Puedes obtener ese logro. Sí puedes. Lo que has deseado y lo que has soñado, si lo extraes de la fuente de inspiración que es decidir, y la inspiración de planear, la inspiración de empezar y la inspiración de avanzar, entonces conocerás esta increíble inspiración de lograr, de finalmente llegar, finalmente ser la persona, finalmente lograr la meta. Y lo emocionante de Herbalife es que los ponemos en práctica a diario. Todo está puesto en práctica a diario, simultáneamente. Y simultáneo, porque en estos momentos algunos de ustedes están logrando y decidiendo, y quizá han logrado y decidido el mismo día. Porque cuando lograron, decidieron, ahora lo voy a multiplicar por 2, por 3, por 5. Es maravilloso cómo puedes planear y decidir, empezar y decidir algo más. Puedes estar avanzando en un área y decidir empezar en otra. Todo esto puede suceder sobre todo en nuestra vida social y de negocios combinadas, con nuestra vida espiritual y Herbalife. Todo puede suceder al mismo tiempo. Sabes, es fantástico ir a Salinas, California. Salinas se conoce como la capital mundial de la lechuga. La tierra es tan rica que es increíble. No muy lejos de ahí está Castroville, y Castroville se conoce como la capital mundial de la alcachofa. Y a unos kilómetros de ahí está un sitio llamado Gilroy. Y Gilroy se conoce como la capital mundial del ajo. Hacen el festival anual del ajo. Más de 300,000 personas llegan de todos lados a Gilroy, California, para el festival del ajo. Cerca de ahí está un lugar llamado Watsonville. Y Watsonville, California, se conoce como la capital mundial de la fresa. Todo está
muy cerca. Puedes ir en auto a todos esos pueblos en muy poco tiempo. No te toma ni medio día. Aún así, estas son capitales mundiales en cuanto a la productividad. La razón es que la tierra es tan fuera de lo común que en estas áreas se puede plantar 2 o 3 cosechas por año. Como sabes, en la mayor parte del mundo solo se puede plantar una cosecha, primavera, verano, otoño y luego el invierno. Pero esta área es increíble. Al pasar por ahí en auto, los verás recolectando en un terreno y plantando en el terreno contiguo, recolectando y plantando. El mismo día que están recolectando, están plantando. Es un sitio fenomenal. Pero lo mismo es cierto sobre Herbalife. Puedes recolectar y plantar el mismo día. Puedes lograr y decidir el mismo día. Puedes ir avanzando en un área, habiendo logrado algo en otra área. Todo revuelto, todo sucediendo simultáneamente al mismo tiempo. Quise señalarte eso para que puedas apreciarlo y cómo nuestro negocio afecta nuestras vidas tan dramáticamente y nuestra vida social, nuestra vida religiosa y nuestra vida en la comunidad, pero sobre todo la oportunidad que ofrece Herbalife para que todo ello funcione simultáneamente. Decidir, planear, empezar, avanzar, lograr. Esto es lo emocionante de Herbalife. Encontramos la inspiración al inspirar a otros. Es una experiencia instantánea de ida y vuelta. Al inspirar a otros, nos sentimos inspirados. Es difícil comprenderlo con nuestra mente limitada. Pero esto llamado espiritualidad y emociones humanas es tan increíble que 2 cosas pueden suceder simultáneamente a la vez. Al inspirar a otros, nos inspiramos. Aprendemos al enseñar. Al enseñar, aprendemos. A veces aprendemos qué no decir porque no fue bien recibido. Y hacemos una nota mental. Voy a prescindir de eso. Pensé que era una idea ingeniosa, pero resultó que no. Pero aprendemos simultáneamente al enseñar. Es increíble. Nos vamos haciendo ricos al crear riqueza. Al crear riqueza, nos hacemos ricos. Así como lo regalamos, nos llega. Así como lo damos a través de nuestra facilidad para hablar, espíritu, emoción, ojos, apretón de manos, contacto. Así como hacemos eso, de fuentes increíbles, luego fluye hacia nuestras vidas y a veces fluye simultáneamente. Nos vamos haciendo ricos al crear riqueza. No se puede tener una experiencia más emocionante que esa. Lo siguiente que anoté fue, cambiamos al crear cambio. Al ayudar a otros a cambiar, nos cambiamos a nosotros mismos y a veces decidimos hacer algunos cambios el mismo día que estamos ayudando a alguien a cambiar para bien. Estamos intentando ayudarlo a cambiar de opinión o de postura. Intentamos ayudarlo a cambiar su plan, a refinarlo. Y al hacerlo, de pronto descubrimos que estamos cambiando, haciendo apuntes mentales. Ahora que estoy enseñando, estoy ayudando a alguien a cambiar. Por cierto, empezaré a hacer cambios. La experiencia es muy poderosa cuando todo esto sucede simultáneamente a la vez. El siguiente. Progresamos creando el progreso. Creamos progreso para los demás. Logramos que crezcan. Y al ayudarlos a crecer, crecemos. Al ayudarlos a alcanzar el éxito, alcanzamos el éxito. Eso es lo que le pasó a Mark Hughes. Inmediatamente empezó a ayudar a la gente a mejorar su bienestar. Inmediatamente empezó a ayudar a la gente a mejorar su futuro económico. Y al ayudarlos a ellos, a él le llegó el éxito. Ni siquiera se tuvo que concentrar en lo que recibía, ¿sabes? No tuvo que concentrarse en cuánto gané hoy. Pudo olvidarse de eso. Lo único que tuvo que hacer fue invertir en esos primeros distribuidores, invertir su tiempo, invertir su energía, invertir sus ideas, invertir sus emociones, y todo empezó a llegarle. Así como dio, recibió.
Esa es la experiencia extraordinaria, no solo de Herbalife. Entiendo que esto aplica a nuestras demás experiencias sociales, personales y religiosas, pero funciona de maravilla en lo que hacemos con Herbalife. La siguiente. Nos hacemos felices al crear felicidad. Cuando le ponemos el pin a alguien y le proporciona una dicha increíble porque al fin ha llegado. Hizo las reuniones, tomó las clases, hizo todo y ahora ha llegado y creamos felicidad para esa persona al colocarle el pin, al darle un abrazo y felicitarlo. Creamos felicidad para él, pero simultáneamente eso aumenta nuestro nivel de felicidad a un grado increíble. Aprendemos a ver creando la vista para los demás. Si los ayudamos a ver, también nosotros vemos. Desarrollamos nuestra visión al inspirar la visión. Desarrollamos la vista para alguien. Desarrollamos un futuro para alguien. Y automáticamente nuestro futuro empieza a desarrollarse, a crecer y a expandirse a medida que desarrollamos una visión para otras personas. Son fuentes de inspiración. Creí que las disfrutarías.